Sé que la mayoría conoce la historia del profeta Elías y hoy se lo voy a recordar a través de como lo hemos acostumbrado en este mes, un detrás de cámaras. ¿Qué recuerdan de Elías? ¿Quién era? Aparte de profeta. ¿Por qué lo identificamos en la Biblia de una manera más relevante? Claro, porque cayó fuego del cielo cuando él oró al Señor. Pero vamos a ver desde el principio, basado en una historia real. Lluvia en la sequía. Sobre todo la gente que vive en la provincia, cuando los visitamos nos dicen, hoy va a ser complicado porque no llovió, no se dio la siembra y fue una temporada perdida. Y lamentan mucho que no llueva y ellos anhelan que llueva en medio de la sequía. Algunos de nosotros también queremos que llueva. Ahora le pregunto, ¿es fácil que llueva en el desierto? No. Sería un milagro que llueva en el desierto. ¿Dios podía hacer eso? Sí. ¿Tú pasas por desiertos? Sí. ¿Dios puede hacer que caiga lluvia en tu sequía? Sí. ¿Dios puede sacarte de tu desierto? Sí. ¿Dios puede llevarte a la tierra prometida como lo vimos hace 8 días? Sí. Solo Dios tiene el poder de ayudarte en tu vida, que son procesos. Es complicado entender que nuestra vida pasa por procesos. Cuando perdemos un hijo, pensamos que la vida se nos acaba. Cuando llega un divorcio, pensamos que la vida se nos acaba, los sueños se nos acaban. Personas que he conocido como pastor, que en medio de un proceso complicado me dicen, pastor, yo creo que hasta aquí voy a dejarle porque Dios no me escucha. Es verdad. ¿Es malo sentir eso? ¿Tristeza? ¿Depresión? ¿Angustia? ¿Ansiedad? No es malo, lo malo es quedarte ahí. De ti no depende la sequía, pero de ti depende que pueda caer la lluvia del cielo. Recuerda que el Señor tiene poder de abrir los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Cuenta la Biblia y vamos a apoyarnos ahí, como te comentaba en Primera de Reyes, capítulo número 17. Vamos a empezar desde ahí. Dios escogió un hombre llamado Elías. Elías significa en hebreo, Jehová está conmigo. Recuerda que toda la palabra que lleva él en hebreo implica la palabra Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Elías significa Jehová está conmigo. ¿Haría honor a su nombre Elías? Por supuesto que sí. Él haría honor a su nombre. Era un hombre que no se le conocía como profeta. Es más, la Biblia no narra ni la historia, ni su familia, ni sus padres. Solo dice que era un hombre de la región tisbita. Y Dios lo levanta y le dice en alguna ocasión, preséntate delante del rey Acab y dile que va a haber una sequía debido a su maldad. El rey Acab era contrario a lo que tenían sus padres, temerosos de Dios. Acab, dice la Biblia, que se casa con una mujer, o lo casan con una mujer llamada Jezabel, porque también su padre era rey, y para que Israel tuviera una protección militar, casan a Acab, jovencito, con Jezabel, jovencita, y como en esa época había ese tipo de tratos entre los reyes, Israel vivió un tiempo de paz muy pequeño gracias a esa alianza. Pero cuando Acab toma posesión, Jezabel, que era una reina cananea, le dice a su marido, nosotros creemos en dioses cananeos, no creemos en Jehová. Es más, el Dios en el que yo creo, el más fuerte, es Baal, el Dios de la lluvia. Fíjate cómo Dios actuó y por qué mandó sequía y por qué retó a Baal. Elías se presenta delante del rey y le dice, va a haber una sequía a partir de hoy, debido a tu maldad porque te alejaste de nuestro Dios, Jehová, el único. Acab no le cree. ¿Cómo va a dejar de llover? Y pasa el tiempo y no llueve, y pasan los meses y pasa un año y no llueve. Y se empiezan a preocupar porque no hay siembra, los campos no cosechan, hay reservas y dice Acab, seguramente va a llover en cualquier momento. Pero Dios le dice a Elías, solo tú no padecerás hambre. Fíjate,
solo tú no padecerás hambre. Te voy a llevar a un lugar, a un oasis en medio del desierto, al arroyo de Kerit. Y dice que Elías camina y encuentra en medio como de un valle del desierto, encuentra un oasis, un arroyo. Y dice, ¿y aquí qué voy a comer? Y Dios dice, no te preocupes, yo te alimentaré. Primera prueba de Elías. Después de presentarse delante del rey Acab y declarar, los cielos se cierran, y llegar victorioso, dice, bueno, los cielos se cierran para todos. ¿Y yo qué voy a hacer? Dios quería hablarle a su pueblo, Israel, que también había seguido en pos de dioses paganos. Y dice Dios, tú camina y te voy a llevar a un lugar seguro para ti. Él camina solo y encuentra un oasis. Y Elías se sorprende que hay un arroyo, pero dice, bueno, ¿y qué voy a comer? Solo de agua va a estar complicado. Y se presenta el segundo milagro que ve Elías en su vida. El primero, los cielos se cierran y no llueve. El segundo, dice Dios, voy a mandar cuervos a que te alimenten. Los cuervos, cuando hablamos de cuervos en la historia, en la Biblia, ¿qué representan los cuervos? Muerte, una amenaza. ¿Cómo dice la gente hoy en día cuando alguien está pasando por un problema y hay gente que está encima, a ver en qué momento quiebra el negocio para expropiar el terreno y las máquinas? ¿Qué decimos? Andan como buitres. Los cuervos también son familia de ellos, y los cuervos son feroces, atacan. Bueno, Dios usó a los cuervos para traerle comida hasta donde estaba Elías, y dice la Biblia que lo alimentaban en la mañana y en la tarde le traían pan y carne. ¿De dónde lo traerían si habías aquí en la tierra? Le llevaban pan y carne. ¿De dónde lo traían los cuervos? La Biblia no lo dice, solo dice que los cuervos llegaban a donde estaba Elías y todos los días, no le faltó ni un día, ni carne ni pan. Yo creo que Elías era mexicano, porque yo no conozco un mexicano al que no pueda pasar un día y que no coma pan. Hoy pareciera que ya el régimen alimenticio de la mayoría, de algunos, dicen, no, yo ya no como pan por el azúcar, porque engorda, por muchas cosas. Y es verdad, hay gente hoy en día que no come pan, pero cuando ve un pan rico, lo devoran. Yo soy uno de ellos. Si yo me muestran un pan rico, por supuesto que me como uno. Porque así somos los mexicanos, tenemos una tendencia a comer pan. Bueno, Elías, para no salirme del tema, yo creo que a lo mejor tenía por ahí familia mexicana porque le gustaba el pan y todos los días Dios lo bendijo con su pan. ¿A usted Dios lo bendice todos los días con pan y carne? ¿Con pan y huevo? ¿Con frijolitos? ¿Con bistec? ¿Con carne de cerdo? ¿Con pescado? Estoy seguro que Dios no te deja de comer ni un solo día. Y a veces manda hasta cuervos para darte de comer. Recuerdo una historia que mi papá nos contaba cuando predicaba, que decía, en una ocasión hubo un hombre que no tenía de comer y le pedía a Dios que le mandara comida para él y sus hijos. Y dice que escuchó que unos jóvenes que pasaban por la casa, en la calle, escucharon que este hombre oraba a Dios diciendo, Señor, mándame pan, mándame comida para mí y mis hijos. Y esos jóvenes dijeron, mira, pobre hombre, ¿cuándo va a recibir eso? Vamos a hacerle una broma. Vamos a comprar despensa y se la damos para que crea que fue Dios. La compraron, la pusieron en la puerta, tocaron, y cuando este hombre abrió la puerta y vio comida, le dijo, gracias Señor por la comida que me das. Ellos llegaron y se rieron y dijeron, no, no fue Dios, fuimos nosotros. Dios, ¿cómo te va a mandar comida? Este hombre los miró y les dijo, pues Dios usó su propia maldad para darme comida, porque tengo comida, sí o no. Ellos dijeron, sí, tienes razón. Dios te escuchó y nos envió a nosotros mismos. Dios envía cuervos para darte de comer. Hasta la gente que a veces pudiéramos pensar que no nos va a apoyar, Dios la usa para bendecirnos de una o de otra manera. Dios usa a quien quiere para bendecirte. ¿No el Señor usó un burro para entrar a Israel? ¿No el Señor usó un burro para hablarle a los profetas?
Dios usa a quien Él quiere, de la forma que quiere, para bendecirte a ti. Dios sabe, mira cómo fue bendecido Elías, con cuervos, pero dice la Biblia que llegó la segunda prueba para Elías. El arroyo de Querit se secó. Y cuando Elías iba a tomar agua, pues ya había tierra. ¿Tú crees que se quejó Elías? No. Dice la Biblia que Elías cuando vio eso dijo, Señor, pues gracias por el pan, gracias por la carne, pero ya no tengo con qué pasármelo. Se secó el arroyo y Dios dijo, tranquilo, nada pasa sin mi control. Y Elías, ¿sabes qué dijo? Esperó en él. Dijo, yo esperaré en ti, Señor. No pasó muchos días cuando el Señor le dice, ahora sí, muévete de aquí. Y Dios le hablaba a Elías y le decía, siguiente prueba, siguiente milagro. Ya vio cerrar los cielos, ya vio caer el pan del cielo, pan y carne a través de cuervos. Venía el tercer milagro. Dios estaba preparando a Elías para uno de los milagros más grandes. Elías vivía en medio de milagros. Le dice el Señor, vete a la tierra de Sarepta. Hay quien cree que era la tierra de Jezabel. En Sarepta vas a encontrar una viuda. Y esa viuda te va a mantener. No encuentro en la Biblia, en el libro de Reyes, del capítulo 17 en adelante y los primeros capítulos del segundo libro de Reyes, que Elías haya dicho, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo me va a mantener una viuda a mí? Elías obedeció al pie de la letra del Señor y dijo, ok, si tú dices que vaya a Sarepta, iré para allá, y si voy a buscar a una viuda para que me mantenga, así lo haré. ¿Usted lo hubiera hecho? Si hubiera dicho, es una mujer rica, es una familia adinerada, te va a mantener, quizá él hubiera creído más, pero Elías creyó a Dios ciegamente y dijo, si Dios me manda a Sarepta, que era un lugar que padecía hambruna, habían pasado meses sin llover, la gente se estaba quedando sin alimento, y peor, una viuda con su hijo, era increíble. ¿Acaso Dios nos pide hacer cosas absurdas? Sí. Cuando dice, ora por tu jefe, pero es malo, me descontó el día, no me autorizó mis vacaciones, ora por él. Ora por tu socio del negocio. Pero si quiere quedar con todo, se queda las ganancias, se roba las ganancias, no invierte, no cumplió su parte del acuerdo, ora por tu socio. Dios nos pide a veces cosas absurdas. Ama a fulano, perdona a sultano. Oye, Señor, pero yo compré eso. Regálaselos. Pero es mío, regálalo. Dios nos pide cosas que aparentemente no tienen sentido, pero detrás de la instrucción de Dios hay una completa intención de victoria. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo aparentemente sin lógica y lo haces y Dios te bendice? ¿Lo has hecho? Es como aquel que le dice Dios, salta del precipicio. Había un hombre que se queda atorado en la montaña durante la madrugada, manda un mensaje de audio, viene por él un helicóptero, le aventan una cuerda, el helicóptero no puede descender más por la tormenta, le ayudan a atarlo a una peña, la cuerda cae y le dicen, baja de la cuerda, desciende de la cuerda y suéltate cuando te digamos. Y este hombre lo hace, pero le da miedo ya cuando ya ve que ya no hay cuerda, porque no siente piso, y le gritan, brinca. Y él dice, no veo nada, está lloviendo. Y dice el helicóptero, no podemos descender, la tormenta está fuerte, brinca. Y este hombre dijo, no puedo. No brincó. El helicóptero se tuvo que alejar. El hombre murió, no por dejarse caer, sino porque aguantó tanto aferrándose a la cuerda toda la madrugada, que murió helado, congelado ahí. Cuando fueron a buscarlo el otro día, ¿sabe a cuánta distancia estaban sus pies de la superficie? A 45 centímetros. Este hombre estaba de aquí hacia acá, 45 centímetros de haber salvado la vida, pero por el temor
pensaba que no la iba a librar. Y algunos a veces así nos pasa. Dios nos dice, suéltate, y no creemos. Dios nos pide a veces algo increíble, renuncia al trabajo. No, Señor, es que ¿de qué voy a vivir? Renuncia, que tengo algo mejor. Pero nos da miedo renunciar, cambiar de negocio, tomar decisiones. Hay que pensarlo, sí, pero Dios nos invita a tomar decisiones por fe en Él. Y mira, cuando Dios te dice hazlo, yo te invito a que lo hagas. Porque los saltos de fe son los más grandes que puedes tener tú como persona. Elías fue a Sarepta, un día de camino. Llegó y dice la Biblia que cuando entró a la puerta encontró a una mujer y Dios le dijo, ella es. Ella le dijo, ¿me das un vaso con agua? En sequía. ¿Quién pide agua? Fue el profeta. Y esta mujer consiguió un vaso. No había agua, era escasa. Bueno, creo que no me cuesta trabajo decir, aquí vivimos nuestra demarcación, problemas de agua, y tenemos que cuidarla en botes, en tinacos, en cisternas, porque la Ciudad de México padece agua, suficiencia de agua. La mujer le trajo y dijo Elías, no satisfecho le dice Elías, bueno, ahora ya me dio hambre. ¿Me puedes invitar de comer? Y la mujer lo ve y, como decimos aquí en la ciudad, estás viendo y no ves. Estás viendo que todos estamos con padecimientos, no estamos para invitar, para tener invitados. Solo tengo en mi casa un poco de harina, un poco de aceite, solo me alcanza para hacerme una tortita de maíz, de masa, para mi hijo, para mí, una pequeña torta de hijo. Y después dejarnos morir porque es lo último que nos queda. Y Elías pronuncia una de las promesas más poderosas que yo encuentro en la Biblia y hoy se las quiero mostrar. ¿La pueden proyectar, por favor, la siguiente? El rostro de la mujer. Y Elías le dice esto. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque cuando la mujer recibe la instrucción de darle todo, Elías ve su rostro. Podemos ver otra vez el rostro de la mujer. Dice, ¿cómo crees? Y todavía quieres que primero te sirva a ti y luego nosotros. O sea, ni siquiera Elías le dijo, primero ustedes, y si alcanza yo, no. O hagan 3 bolitas, una para cada uno, ¿no? Él dijo, primero me vas a preparar a mí una torta, y luego tú, y luego tu niño. Ah, pero te digo una cosa, no tengas miedo. Jehová dice que multiplicará tu harina, tu trigo, tu aceite, y que no tus tinajas, tus cacerolitas, nunca estarán escasas. Así he dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínate que tú eres la viuda, ¿le hubieras creído un hombre desconocido? No era famoso Elías, apenas estaba presentando. ¿Tú le hubieras creído? ¿Qué dirías? Anda, ¿cómo? Y luego, primero tú y luego nosotros. Todavía si primero nosotros y luego tú te creeríamos, pero nos estás ordenando que primero te hagamos de comer. Pero él le dijo, Dios dice que no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Vas a tomar y no se va a acabar. ¿Qué hizo la mujer? Obedeció. Dijo, está bien. Primero le preparó su harina, su tortita de harina. Eran como unas especies, ¿de qué sería? Como si fuera una empanada. Como si fuera un hot cake. Ha de haber sido una especie como de hot cake, el que él le preparó, y dice que ya hizo una pequeña, lo que alcanzó, y se lo coció a Elías debajo del horno. Dijo Elías, a mí prepáramelo debajo de la flama, debajo de la flama. Ustedes pongan la suya arriba. Eso también era simbólico. Él decía, primero ustedes, pero yo voy a estar sustentando el fuego que ustedes dos van a tener para comer. Lo hizo. Comieron. Y cuando la mujer regresa a la cocina, encuentra que está el mismo nivel de harina y el mismo nivel de aceite. Dice ella, pero ¿cómo? Yo lo usé todo. Se acabó. Y entonces conoció que en su casa estaba un siervo de Jehová el Señor. Cuando Dios te mande a hacer algo por fe, hazlo. No tengas miedo. Dios proveerá siempre. Quiero que este texto, por favor, lo guardes.
Cuando lo suba al grupo de WhatsApp, yo te pido que lo abraces. Esta promesa es para ti. Puedes levantar tu mano y decir, la harina de mi tinaja no se escaseará, y el aceite de mi vasija no menguará, conforme a la palabra que Jehová me diga. Amén. Dios bendiga tu despensa, Dios bendiga tu sustento, y Dios bendiga tu pan de todos los días. Que nunca escasees. Imagínate esa casa cómo se convirtió en un lugar de escasez. Ahí estaba lloviendo, lluvia en medio de la sequía. A veces nos pasa así, ¿eh? Todos vivimos una pandemia. Ya tienes que contarle a tus nietos. Vivimos una pandemia mundial donde nos encerramos por muchos meses. En muchos lugares se encerraron por muchos meses. Y algunos sí sobrevivimos a la pandemia. Otros de los nuestros no sobrevivieron a la pandemia. Y hoy los extrañamos y nos hacen falta. Pero tú y yo estamos aquí, sobrevivimos de la pandemia. Amigos pastores, por lo menos conozco 3 pastores que no sobrevivieron a la pandemia, y su iglesia quedó sin pastor. Pastores jóvenes, más jóvenes que yo. Y hoy que todavía tengo su celular o su correo electrónico, cuando llega a aparecer, me duele en mi corazón que ya no estén con nosotros ahora. Pero Dios a ti y a mí nos dio la bendición de brincar una pandemia. Y que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido a ti y a mí con su brazo extendido. Pero en la pandemia, ¿cuántos de nosotros vimos la mano poderosa de Dios? No había trabajo, no había ventas. Mira, construimos la iglesia en la pandemia para la honra y gloria de Dios. ¿Cuánto tiempo ahorramos para construir este espacio, Jos? Una década. Fueron 10 años sin tocar un peso de la ofrenda. 10 años sin tocar un peso de la ofrenda. Todo lo que hacíamos lo poníamos de nuestra bolsa para no agarrar nada de la ofrenda, porque nuestro deseo era construir un lugar grande. Y de repente decimos, pues llegó la pandemia cuando íbamos a querer construir. Y decimos, pero ¿cómo construimos? Si no hay reuniones, no va a haber más ofrendas, solo lo que tenemos. Y lo platicamos los pastores y dijimos, pues es el momento porque no hay reuniones. Pueden trabajar los albañiles, y dijimos, bueno, pues hagamos solamente una barda, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego, oye, pues ya estamos bien avanzados, ¿y por qué no nos seguimos con el techo? Y Dios provió de una manera milagrosa para poner este techo. Y luego regresamos después de la pandemia. Y la gente decía, los conocidos que tenemos nos decían, pero ¿cómo lo hicieron para construir esto? Hoy todavía en día, me dijo hace 8 días una hermanita que nos acompañó, me dice, felicito, me dijo mi hermana Irmita que nos visitó de Zacapo, dijo, los felicito y felicítame al arquitecto que diseñó tan bonita iglesia. Le digo, pues el arquitecto fue el mismo Señor, porque no tuvimos. Solamente un ingeniero nos hizo un estudio de suelo, pero el arquitecto fue el Señor. Nos fue mostrando por dónde y cómo hacerlo. En la pandemia Dios provió y nunca faltó aceite en la tinaja, ni harina en la misma. Cuando veíamos, Dios había provisto. A veces hacíamos cortes y teníamos de más. Decíamos, mira, debe haber tanto dinero aquí y hay de más. Dábamos gloria a Dios porque Él siempre ha multiplicado. Hasta el día de hoy ha multiplicado el Señor. Por eso este texto yo quiero que hoy te lo lleves a tu casa. Más les digo a todos aquellos que hoy estén pasando alguna situación económica complicada. Por favor, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios creemos en las promesas eternas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegues hoy a casa, si piensas que la despensa se está escaseando, pon tu mano y dile, Señor, ayúdame como a la viuda de Sarepta. Por favor, pon tu mano, que no escasee la harina ni el aceite ni vasijas. Y cree que Dios lo va a bendecir y multiplicar. Hace 8 días hablábamos del casado y del vestido, ¿no? Que Dios lo provee y lo multiplica. Mira, que creo que que traigo, no, uno que traía creo que hace 8 días. ¿Te acuerdas que te platiqué de mis zapatos, no? Que ni me acuerdo cuánto me los compré. Bueno, me encontré un traje que me lo regaló una señora. Bueno, no me lo regaló, me lo devolvió.
le dijo a mi esposa, la señora de la tintorería, dice, este traje es tuyo, está aquí desde hace más de un año. Y dice mi esposa, no, yo nunca traje ese traje aquí contigo. Dijo, sí, aquí dice, Bere, es tuyo, llévatelo. Mi esposa me lo da y dije, ¿y ese traje de quién es? Y dijo, es tuyo. Y yo dije, no es mío. Pero luego lo revisé y dije, sí es mío. O sea, sí lo reconocí por algo aquí adentro, una costura. Dije, oye, ese traje tiene años que no me lo pongo. Y dice, pues dice la señora de la tintorería que estaba con ella guardado desde hace un año. Dice, yo nunca lo llevé. Dije, no, yo menos. Me lo puse, me quedó como nuevo. Y dije, gloria a Dios. Me provió de un trajecito que yo ya daba, bueno, ya ni me acordaba que lo podía haber tenido. Y fue cuando reflexiono con el día que me lo puse, dije, no, si es mío. Y si no era mío, pues el muertito era de mi talla porque cayó como anillo al dedo. Pero lo que quiero decirles es de cómo Dios nos bendice y no nos deja sin sustento. Cuando te encuentras dinero, cuando alguien te invita a comer, cuando alguien llega y te dice, oye, te vine a visitar y trae una cazuela de comida, Dios nunca te va a dejar desamparado. Créelo, por favor, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios jamás padece, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre va a proveerte, siempre te va a proveer, siempre te va a proveer. Y cuando tú eres tan cercano a Dios, Dios te habla. Les he contado en una época, unos días complicados para mí, que mi hija me dijo, mira papá, se me rompió mi zapato. Pero no te preocupes, papi. Dice, ya le puse Durex. Ay, de esas veces que mi corazón quería llorar. Y cuando yo iba a alzar a mis ojos al cielo, decirle, Dios mío, ayúdame en mi sequía. Todavía recuerdo el momento, amados, de que Dios tapó mi boca. Lo recuerdo perfectamente. No soy digno de que Dios me hable, pero Dios me volvió a hablar y me dijo, ya los vi. Yo también ya los vi, no te preocupes. Así escuché una voz. Cuando mi hija me dice eso, me dice, no, pero no te preocupes, papi, ya le puse Durex. Me dolió tanto que, y entre mi corazón dije, Dios mío, y me quedé en el Dios. Y Dios me dijo, yo también ya los vi. No te preocupes. Fue todo lo que escuché de Dios. Dije, amén. Y mi hija tuvo sus zapatos al siguiente día. No se los compré yo, se los regalaron. Alguien que ni sabía, que quizá ya no tenía. O sí sabía, pero nos bendijo. Esas pruebas tan hermosas son las que me permiten hoy pararme en este lugar y decirte que Dios tiene poder. ¿Cuántos hemos pasado por sequía dura? Y Dios te ha levantado con poder. Y yo reconozco, y como dice la Biblia, dale honra al que honra merece, que a pesar de que tú has tenido sequía, estás aquí en la casa de Dios, dándole gloria y honra, ¿no? Jos, desempleado, y está aquí cantándole a Dios con sus manos levantadas. Tú, enfermo, y estás aquí dándole gloria a Dios. Quizá hoy tú vienes con un problema bien fuerte. A lo mejor hasta apenas traes lo del pasaje, pero no quisiste estar lejos de la presencia de Dios y hoy estás aquí sentado, escuchando esta promesa de Dios tiene para ti. Y por eso te digo, no solo porque lo dice la Biblia, sino también porque yo lo he vivido. Te lo dije hace 8 días. Papá ha estado con nosotros en el banquete y en la banqueta, ¿no? En esas épocas que te digo difíciles, a veces comíamos en un puesto de tacos ahí por el metro. Ya ni me acuerdo, creo que 5 pesos la orden. Decía mi hija, papá, otra vez vamos a comer en los tacos feos. Le dijo, nada más es por un tiempo, no te preocupes. Tú no veas lo mugroso del puesto, tú éntrale a la tripa, sabroso. Uno como padre le dolía, pero sabías que era un proceso. No se nos iba a caer la mano por comer. En la banqueta orábamos y dábamos gracias a Dios. Nunca nos enfermamos del estómago, porque Dios está con nosotros en el banquete y en la banqueta. Y ahí le damos gloria, en la banqueta y en el banquete. Le damos gloria a Dios. Él nunca te va a dejar. Mira, no dejó a Elías. Ahora entendió Elías por qué el Señor lo llevó con una viuda. No lo llevó a hacer una carga para la viuda. ¿Se dan cuenta? Elías llevó a Elías a la casa para bendecir
la casa de esa viuda. ¿Dónde te lleva Dios que vas a ser de bendición? A veces no lo entendemos. Hace unos días me agarró un aguacerazo, creo que como a todos nos ha pasado, un aguacero bien fuerte. Y yo algunos días paso por mi hija a la escuela. Llegué más temprano y escuché unas alabanzas y dije, en la escuela en algún salón ha de haber un grupo cristiano. Entonces, me acerqué y no, era enfrente. No había visto que había una iglesia a un lado de la universidad. Y escuché los alabanzas y empezó a llover más fuerte. Entonces me metí y le dije al hermano de la puerta, ¿me permite ingresar? Pásele, hermano, todavía no empieza el culto, está enseñando el grupo de alabanza, pero pásele. Yo creo que, yo ese día no iba muy bien presentable. La verdad es que ese día yo iba todavía medio cansado, medio desalineado, pero dije, bueno, ojalá que no me confundan con un vago que luego viene aquí a ver qué ve bueno. Bueno, no le hago el cuento largo. Llovió tan fuerte que le dije a mi hija, estoy resguardado en una iglesia junto a la escuela. Y me dijo, no te preocupes, papi, ahí llego. Y ahí llegó, y luego llegó ya ahí. Y digo, pues aquí vamos a atajarnos. Estuvimos 2 horas con un aguacerazo. Y el culto terminó y dijo la pastora, nadie se puede ir, hermanos, está lloviendo muy fuerte. ¿Qué les parece si cantamos hasta que se acabe el agua? Pues dije, Dios nos trajo aquí por algo. Le digo, Dios nunca se equivoca. Y fuimos de bendición en esa noche para esa iglesia. Y nos fuimos cuando acabó, estaba todo inundado. Y fíjense, de verdad, cómo Dios actúa. Me dicen los hermanos, ¿tienen cómo irse? Digo, sí, mi carro es el que está enfrente, porque yo me estacioné, iba a decir sin querer o accidentalmente, pero no, fue una diosidencia. Me estacioné frente a la iglesia, como aquí enfrente. Y dije, no, miren, y dijo un hermano, pero no hay paso, el agua cubre la banqueta. Dice, rodeen por el tope y entran. Bueno, lo hicimos. No nos podíamos subir al carro, haga de cuenta que estaba como 1 metro. Mi hija brinca y se mete, pero mi hijo da el paso y todo el pie se mete. Yo vi como el pie de Yair se inundó. Y dije, no, yo mis únicos zapatos nuevos, dirá mi madre, yo no los mojo. Y de verdad pasa algo increíble. Estaba yo así viendo y dice mi hijo, pues ya papá, ya súbete. Y dice que cuando uno ya está grande se vuelve uno viejito idiático, ¿no? Y dije, no, yo no me meto ahí. ¿Van a creer ustedes que el agua se recorrió? De verdad, increíble. Mi hijo se quedó también estupefacto. Dice, papá, písale. El agua se metió como con Moisés. Y de verdad, hermanos, yo pisé en seco, me subí a mi carro y el agua volvió otra vez a inundarse. Y les digo, no tengo por qué mentirles, de verdad, veníamos bendecidos y de verdad Dios hizo un milagro. Estaba la banqueta, todo estaba inundado, no solo ese pedacito, era todo un tramo, así toda una calle, el agua se recorrió. Yo pude entrar y dije, Dios, qué bueno eres, ahora entiendo por qué duran tanto mis zapatos. Y entré al carro y el agua volvió a recorrerse, salimos con, el agua llegaba a más arriba de media llanta. Dije, bueno, Dios, gracias. Pero ya me estoy saliendo de la predicación. A usted le gusta el chisme y no me dice, pare, pastor, ¿quiere que le siga contando más chismes? ¿Por qué nos lleva Dios a un lugar? Él lo sabe. ¿Por qué Dios te cambia de casa? Él lo sabe. ¿Por qué conoces ciertas personas? Él lo sabe. ¿Por qué te cambia de trabajo, de negocio, de rumbo? Él lo sabe. Bueno, ¿por qué Dios te trajo a esta iglesia? Él lo sabe. ¿Veniste a bendecir? Yo tengo fe que sí, como Elías. Imagínate la viuda cuando dijo, otro que mantener aparte de mi hijo. Y cuando vio la bendición que hizo Elías, el mismo día que Elías llegó a su casa, que dijo esta mujer, bendito sea Dios. Dios mandó a su hijo a casa y no nos faltó. Y dice la Biblia que ahí vivió Elías 3 años. Todos padecían hambre, menos esa viuda, su hijo y Elías, comiendo 3 años, porque nunca se acababa el aceite ni la harina. Hasta que dijo Dios, ya estuvo bueno, hijo, ya estás bien alimentado, viene lo bueno, viene otro milagro. Dile a Acab, al rey Acab, que le voy a mostrar quién es Dios, que convoque a todo Israel a celebrar 2 altares, el suyo y el nuestro. El Dios que mande fuego es el verdadero Dios. Acab dijo, muy bien, es el nuestro.
Acab, ¿cómo se había alejado de Dios? Era israelita. Lo había puesto, Dios lo había permitido y él se alejó de Dios a causa de su esposa. Hay pastores que he escuchado que dicen, el espíritu de Jezabel está en tal persona, dando a entender que hay un espíritu malo, idólatra. Y esta mujer era mala, había matado a todos los profetas de Jehová. Elías pensaba que era el único, pero no. Había un hombre llamado Abdías que había guardado a 100 profetas, 50 en una cueva, 50 en otro. Él era criado de Acab. En fin, es otra historia, pero es parte de. Acab le dice a Elías, tú eres el culpable de que estemos en esta sequía. ¿Usted cree que Elías era el culpable de la sequía? ¿Quién era el culpable de toda esa situación en todo Israel? El rey mismo, por su idolatría. Había arrastrado a todo el pueblo a adorar a Baal, el dios de la lluvia. ¿Te imaginas? Era una vergüenza que el dios de la lluvia, el supuesto dios de la lluvia, no mandara ni una gota en 3 años. ¿Por qué Baal no mandó lluvia si era el dios de la lluvia? Porque era un dios falso. No existía. Era un dios falso, como el que muchas veces nos hacen creer a nosotros hoy en día, que es el dios del dinero, el dios de la fama, el dios de la prosperidad. Es un invento del hombre. El único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, el que nos sustenta con mano fuerte, con mano extendida. No tengas miedo, amado iglesia. No tengas miedo, amado pueblo. Por ti pelea Jehová el todopoderoso, pelea por ti y por mí. No estamos solos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Acab dijo amén. Bueno, no creo que haya dicho amén porque estaba perdido, estaba extraviado. El que dijo amén fue Elías. Y dice que los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, profetas falsos también, todos ellos, 850 sacerdotes, preparando un altar, un buey, madera, y del otro lado, solo uno, el profeta Elías. Y cuenta la historia, que ellos estaban clamando. Y usted sabe esa frase, ¿no? Que arrancan en la madrugada y dijo Elías, primero ustedes, primero los pichones, primero arranquen ustedes con el altar y clamen a Baal, que él responda con poder y con fuego, que mande fuego, el Dios que mande fuego del cielo y queme el buey que está en el altar, ese Dios todos lo vamos a adorar. ¿No crees que se voló la barda Elías? ¿No crees que exageró Elías? ¿No crees que hubiera bastado aquí que el Dios que mandara fuego a ese adorara quien quisiera? No. Elías dijo de parte de Dios, muéstrales que yo soy Jehová. Es mi oportunidad. Todo el pueblo estaba reunido ahí en ese hermoso lugar llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba ahí? El Monte Carmelo. Poderoso. Ya Dios me permitió estar en el Monte Carmelo. Se sigue sintiendo poder de Dios. Es tan grande y tan vasto que sigue sintiendo que aquí, si te atreves a decir algo contra Jehová el Señor, sientes que ahí puedes quedar muerto. Ellos clamaban, gritaban. ¿Y qué decía Elías ante la falta de respuesta del supuesto Dios Baal? ¿Se acuerdan qué decía Elías? Grítenle, a lo mejor está dormido. Grítenle, a lo mejor está ocupado su Dios. Ya me imagino a Elías confiado diciendo, no, pues no va a responder. Pues es un Dios falso. O sea, yo me imagino a un Elías firme y fuerte diciendo, grítenle más fuerte, grítenle más, tóquenle. Dice la Biblia que pasado el mediodía ya no sabían qué hacer los sacerdotes. Se cortaron los brazos para que cayera sangre y le gritaban. Llegó a las 6 de la tarde y nunca contestó. Y dijo Elías, bueno, algo más, un grito más. Nada, no. Adelante tú. Y dice la Biblia que Elías se arrodilló delante de Dios y dijo unas palabras poderosas que yo también te pido que tú las digas. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el holocausto, Primera de Reyes 18:36, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová,
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando Elías dijo estas palabras, cuenta esta porción bíblica que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua en que estaba la zanja. ¿Te acuerdas que dijo Elías? Pero antes de orar, les voy a pedir que echen más agua aquí al holocausto, a la ofrenda. Hicieron una zanja para que el agua no se saliera. No había agua. Eso era lo curioso. Y dijo Elías, tráigame 4 galones de agua y los vacían aquí. Luego dijo, otra vez. Y luego dijo, otra vez. 4 por 3, 12 galones vertieron ahí en el holocausto, en la ofrenda. O sea, que Elías quería demostrar que verdaderamente Dios era Dios. Aún mojada se iba a consumir. Y aún así pidió agua en medio de una sequía. Yo creo que trajeron la única que quedaba. Y él debe haber dicho a aquellos, tráisela. De todas maneras, si Baal no respondió, tampoco Jehová. Me imagino la cara de Acab, la cara de Jezabel diciendo, mi Dios es más grande. Pero, oh sorpresa, cuando Jehová manda fuego del cielo, dice que quemaron hasta las piedras se quemaron. Fíjate, poderoso Dios que tú y yo tenemos. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Es Jehová de los ejércitos. Consumió. Imagínate los ojos de todo el pueblo diciendo, está cayendo fuego del cielo. Los 450 profetas y los 400 de acera se quedaron atónitos como estatuas. Elías dijo, gloria a Jehová. Viendo todo el pueblo se postró y dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y dijo Elías, todos estos morirán por su idolatría. Y ese día los llevaron presos y les cortaron la cabeza a todos esos falsos profetas que habían ocasionado que el pueblo se alejara de Dios. Era una victoria para el pueblo. Imagínate Elías feliz. La más grande victoria que él había visto en su vida. Dios lo estaba usando con poder. ¿Tú también estás contento cuando Dios te bendice? Cuando consigues ese trabajo, cuando sales bien de tu cirugía, cuando tienes un buen pedido, cuando tienes un buen día de venta, ¿qué dices? ¡Gloria a Dios! Cuando te cae trabajo y de ahí otro y otro, dices, ¡gloria a Dios! Cuando te dan un aumento de sueldo, ¡gloria a Dios! Cuando te va bien en un curso que tomaste y te dan tu certificado, hasta te quieres poner birrete como si tuvieras un doctorado. Pero apenas saliste del kinder, pero los niños felices con su birrete. Cuando tenemos un logro, por pequeño que sea, lo celebramos. Mi esposo me dijo que me veía hermosa. Mi esposa me dijo que qué trabajador soy. Eso nos alegra el día. Elías estaba feliz, pero dice Jezabel, me vengaré de ese hombre. Y el día de mañana él estará como uno de mis sacerdotes, sin cabeza. Y algo le pasa a este hombre de Dios. Y huye. Digo, yo no sé tú, si te amenazan de muerte, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿También tendrías miedo aún siendo cristiano? Pues sí, ¿no? Yo sentiría miedo. Si alguien aquí llega y me amenaza de muerte, obviamente sentiría miedo. No sé qué haría. Obviamente pondría en manos de Dios, les pediría oración, les pediría que me guardaran, tomaría precauciones a donde anduviera. Elías tuvo miedo y salió huyendo. Dice la Biblia que salió huyendo a una cueva y el Señor ahí en la cueva lo encontró. ¿A cuántos Dios no nos ha encontrado en nuestras cuevas? Y a Dios amaba a Elías. Dios se molestó con Elías porque estaba deprimido después de una gran victoria. ¿No te ha pasado que a veces los domingos estamos aquí contentos? ¡Gloria a Dios! Cristo vive y hasta estamos danzando bien contentos. ¿Y el lunes estás triste? ¿Porque tuviste un problema? Y ponemos algo en el grupo de WhatsApp y nadie escribe nada. Ponemos un texto de poder
Y de los 120 que estamos inscritos, solo 3 responden amén. Yo digo, ¿y los 118 dónde están? Digo, no necesitas escribir algo. Por lo menos regálanos un guiño, un pulgar. Pero ¿sabes qué pasa? Que todos somos seres humanos y que todos enfrentamos problemas muy duros. Hasta yo mismo. Hay lunes que no me quiero levantar. Y alguien pone algo en el grupo y digo, gloria a Dios. Ajá, y luego, porque todos estamos expuestos a la depresión, a la tristeza, a la angustia, a la necesidad. ¿Qué debes hacer ahí en tu cueva? Orar, orar. ¿Está la imagen de este hombre? Ah, aquí está. Sí, así está. Oye, pero el domingo te vi contento. Estabas danzando, eras el que más decía, amén, gloria a Dios. Eres el que más gritaba el domingo. ¿Qué pasó ahora que te veo tan triste? Y a veces, ¿qué respondemos? No sé. Cuando estamos en nuestros días, ¿qué decimos? No sé qué tengo. No me explico. Yo que estoy en mis 53. Oye, ¿cuánto voy a cumplir? 53. Que se me olvida, pero mi hermanito me recuerda bien, y mi hermanito de allá chiquito también. O sea, mis 53, de repente tengo mis días hoy. Mi andropausia a veces me pega y yo estoy así. ¿Qué tienes? Nada, estoy bien. Entro a mi cueva. ¿Y sabes quién nos busca en nuestra cueva? El único que nunca nos abandona en las cuevas. El único que nunca me abandona en mi cueva. El único que nunca te abandona en tu cueva. El único que siempre está contigo para darte de comer, aunque estés en tu cueva. Dice la Biblia que Dios vio a su hijo en una cueva y dijo, no, mi hijo no pertenece a una cueva. Mi hijo pertenece a un campo de batalla, a un campo de victoria. Pero ¿dónde estaba el hijo? Postrado, deprimido. Es más, Primera de Reyes 19:4 nos dice que el Señor le dijo, basta ya, Jehová, mejor quítame la vida. A ese punto llegó Elías. ¿Dónde está el poderoso que clamó, el valiente que enfrentó a 950 profetas? El que vio la harina multiplicarse en la viuda, el que cerró los cielos. ¿Dónde estaba? Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo. Es decir, Elías era como tú y que yo. Pero hoy estaba sumido en depresión. A todos nos ha pasado. Le pasó a un hombre como Elías. Cuando lloramos por nuestra tristeza, cuando lloramos por nuestras angustias. Estaba viendo los videos que tenemos y como que estilo mucho ponerme de este lado y hacer esto, no sé por qué. No sé si sea por los ejemplos que pongo, pero aquí como que me agarra la parte de ahorita otra vez, en la cueva, a llorar y decirle, Señor, mira, mi jefe no me quiere, mira los problemas que tengo en mi casa, mira la iglesia, mira mi dinero, mira mi cuenta, bla, 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 bla. Dios me mira aquí. Mira, veamos la siguiente. Dice el Señor que Él no le gustó ver a su hijo en la cueva. ¿A quién mandó? A un ángel, a que le diera de comer. ¿Te das cuenta cómo Dios alimentó a Elías por tercera vez? Primero con cuervos, luego a través de una viuda. ¿Y ahora quién le llevaba de comer? Un ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo? Levántate y come, porque el largo camino te resta. Órale, ánimo, levántate. No le dijo, pobrecito de mi hijo, tienes razón, Jezabel es mala. No, le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Aún tienes mucho por hacer en esta vida. Así te dice Dios a ti y a mí esta tarde. Te dije hace un rato, si tienes problemas económicos hoy o de otra naturaleza, Dios te trajo para darte esta palabra a ti. Número 1, no quedará tu vasija vacía. Confía que Dios la mantendrá llena porque esa es su promesa. Número 2, papá siempre te dirá, levántate y come porque todavía tienes mucho por hacer. Dios no nos quiere ver en cuevas sumidos. Dios no nos quiere ver deprimidos, diciendo es que yo no sirvo para nada. ¿No? ¿Cómo de que no? Aquí hay gente valiosa, brillante y exitosa. Yo la puedo ver y los conozco. Usted es gente brillante donde quiera que se pare. ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo, en esa oficina? Porque eres brillante.
y te ha llevado como Elías a Sarepta para ser de bendición para alguien que debe conocer tu amistad, escuchar de tu amor y escuchar de tu oración en alguna ocasión. Elías comió y volvió a dormir. Y el ángel le dijo, caray, pues si ya le habíamos dado de comer, ¿por qué se volvió a dormir? Como los hijos cuando no se quieren parar temprano, tienes que regresar. Por segunda vez, el ángel le tocó la puerta y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Elías comió y se levantó. Y Dios le dijo ya. Sí. Y se sintió, como decimos los pastores, con esto termino. Dice el Señor que ahí le habló y le dijo, levántate y come. Deja tu tristeza ahí. Esa no es tuya. Eso te dice Dios a ti hoy. Esa tristeza que hoy traes no es tuya. Esa preocupación que traes no es tuya. Yo no te puse un manto de tristeza. Te puse un manto de gozo y de confianza. Abrázalo. Tómalo. Es tuyo. Yo hoy lo abrazo en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de depresión, de tristeza, de preocupación, de angustia, de nostalgia. Lo reprendo en el nombre de Jesús hoy. Que esté sobre cualquiera de nosotros o sobre mí mismo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Y dijo el Señor, te vas a levantar y vas a ir a ungir al nuevo rey de Israel. Y vas a ungir a tu sucesor. Y Elías se levantó con fuerza y con ánimo. Y fue y ungió a un nuevo rey y luego ungió a su sucesor. Y Elías se levantó y dijo, Señor, haz que llueva. Y volvió a llover. El cielo volvió a abrirse y Elías y todo el pueblo de Israel vio la lluvia en medio de la sequía. Así actúa Dios con poder, con prueba y con milagros. ¿Cómo le titulas a esta predicación? Después de haber escuchado el ejemplo de Elías. Si tú fueras Elías, ¿cómo te llamarías a ti mismo? El hombre del fuego. El hombre del que fue alimentado por Dios. ¿Cómo te pondrías? El alimento que nunca falta. Yo le puse la lluvia en medio de la sequía. Elías fue alimentado 3 veces de manera divina, sobrenatural, por cuervos, por una viuda de un aceite milagroso y una harina que nunca faltaba, y después por un ángel del Señor. Mira, ¿sabes cómo murió Elías? ¿Quién me dice? ¿Cómo murió Elías? Qué iglesia tan sabia, tan inteligente. Elías no murió. Fue arrebatado al cielo. Dice la Biblia que él iba caminando un día y le dijo al Señor, es tiempo de irnos, hijo. Y dijo Elías, sí. Eliseo no se le despegaba, su sucesor. Y le dijo Elías, primero fue a Betel. Le dijo, voy a Betel, aquí espérame. Dijo, no te dejaré. Llegó a Betel y le dijeron los profetas de Betel a Eliseo, ya te dijo Dios que hoy se lleva a tu Señor. Y dijo, sí, por eso no lo suelto. Elías, al ver que estaba Eliseo pegado, dijo, no, Señor, no me puedo ir, aquí está este hombre. Y le dijo Dios, ahora vete a Jericó. Y van a Jericó. Y ahí va Eliseo, le dijo Señor, le dijo Elías, quédate aquí, ahorita vengo, no voy aquí a la esquina, mijo. No, dice, porque Dios me dijo que te va a llevar. Dijo, bueno, ¿qué quieres? Tú vas a ser mi sucesor. ¿Qué quieres de parte de Dios? Y le dice Eliseo, yo quiero una doble porción, doble de lo que tú tienes. Y dijo Elías, has pedido algo muy difícil, pero si Dios te permite verme cuando yo me vaya, te será concedido. Con mayor razón, Eliseo no se le despegaba ni de día ni de noche a Elías. Llegaron a Jericó y los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu maestro está por irse? Y dijo, sí. Y dijo Elías, Señor, no se me despega este hombre. Y le dijo, vete al Jordán, ahí voy a ir por ti. Y Elías fue al Jordán. Y dice la Biblia que llegaron al Jordán y tuvieron que cruzarlo. Y lo cruzaron como Josué,
con el mar en seco. Dice que Elías tomó su manto y lo golpeó al río Jordán, se abrió y pasaron. Los profetas del río Jordán, de la zona, se quedaron admirados y le dijeron a Eliseo, lo mismo que los otros dos. ¿Ya supiste que hoy se va tu Señor? Y dijo, sí, ya lo sé. Por eso no me lo despego. Y en ese momento, cuando todavía estaban hablando, dice la Biblia que llegó un carro de fuego con caballos de fuego y descendieron. Y dice que estaban ellos dos platicando todavía cuando por en medio pasó el carro de fuego y los caballos y Elías fue arrebatado y se subió al carro. Y Eliseo le gritaba y Elías no volteó, se fue. Y de repente vio cómo Elías dejó caer su manto. Y Eliseo lo tomó y se lo puso. La gente se quedó viendo cómo Elías no murió. Dios se lo llevó en vida. Elías no murió. Así terminó su vida en victoria. ¿Cómo va a acabar la tuya? En victoria. Amén. ¿Cómo va a acabar su vida de los que están acá? En victoria. ¿Por qué? Porque caminas con Dios. Y cuando Dios te manda a llamar, no importa si es en Betel, no importa si es en el Jordán, no importa si es en Jericó, no importa en el momento que estés en tu vida, Dios vendrá por ti en victoria. Y tus hijos verán cómo Dios te llevó y querrán también tener la bendición que tuvieron tus padres. Tú a tus hijos también. Busca a Dios para que tu vida termine en victoria. Así concluyó la vida de mi padre, en victoria, y lo vimos irse. Y deseamos también tener la paz que él tenía y la fe que él tenía. Mi papá tenía casi 80 años y seguía viniendo a la iglesia. Se seguía conectando los miércoles, no tenía pretexto. No decía, pues ya me sé toda la Biblia. La leyó 2 veces completa. No decía los domingos, pues ya me duelen mis piernas, hijo, ya no vengan por mí. Él vino hasta el último día que la salud se lo permitió. El techo lo vio en la transmisión del MIT porque ya no alcanzó a venir. Le dijo, hijo, qué bonita quedó la iglesia. Mira el techo. Dios le concedió esa bendición. Yo te pido que tú te busques a Dios con todo tu corazón para que el día que Dios te llame, también te vayas en victoria. Y que tus hijos quieran seguir tus pasos, porque eres una persona de fe, firme, que no haces caso de las críticas, de los problemas, de lo que enfrentas por ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. Tú debes caminar como caminó Elías. Si caemos, si tropezamos, pero le pedimos a Dios que nos levante. Elías le dijo al Señor, quítame la vida. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cómo respondió Dios a esa petición de Elías? Le dio de comer. Dios no le hizo caso a su petición, le dio de comer y le mandó un ángel, como se lo mandó a Jesús cuando estaba en el Getsemaní, y le dijo, Señor, ya no puedo, quita de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y también el Señor mandó un ángel a fortalecer el cuerpo de Jesús, su fe y su ánimo. Si hoy no puedes más, pídele al Señor que mande a su ángel a que te alimente, que te abrace, que te dé nuevas fuerzas. Haz esta oración, cierra tus ojos, bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu nación. Por favor, danos esa fuerza que necesitamos para no decaer. Hoy vimos que hay lluvia en la sequía. Sí, amén, en el nombre de Jesús hay lluvia en la sequía. Para mi Dios no hay imposibles. Para mi Dios no hay imposibles. Yo estoy que aunque camine en medio de la dificultad, Jehová camina conmigo. Aunque yo aparentemente vea que hay escasez, que hay problemas, que hay necesidad, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi libertador camina conmigo. Sopla vida. Cada que yo me quiero rendir, papá me sopla vida. Y hace que me fije en Él y no en los hombres, que me fije en Él y no en la humanidad, que me fije en Él y no en mi necesidad, que me fije en Él y no en mis problemas, que me fije en Él y no en mis dificultades, que me fije en Él y no en mi escasez, que me fije en Él, porque Él es mi proveedor, Jehová Jireh. Él pelea y va delante de nosotros. Señor, manda tu ángel a nuestro alrededor, que alimente a este pueblo,
Tú sabes si mandarás aves. Tú sabes si mandarás a alguien como una viuda. Tú sabes si mandarás a un ángel directo de ti. Pero yo te pido que no nos dejes ni nos abandones, que tengas de nosotros misericordia y piedad. Ven, háblanos, levántanos, y que estos procesos que estamos enfrentando sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Háblame como Elías, no en el fuego, no en el terremoto, no en el viento, sino en el silbo apacible y delicado. Ese silbo apacible, ese momento de quietud y de paz que solo tú sabes dar a tus hijos. Háblanos en medio de ese silbo apacible que solo tú puedes dar. Padre Celestial, que en medio de los tiempos de soledad, depresión o angustia, cuando sentimos que vivimos en sequía, clamamos que tú, mi Dios, siempre estés a una oración de distancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Confío que este mensaje haya sido de bendición a su vida y que hoy crea que Dios hará llover ahora en medio de su sequía. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle gloria al Señor. Gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos pronto a nuestros hermanos en redes sociales. Gracias.